Bueno, vamos a continuar la sesión segunda de este curso de verano. La continuamos casi por alusiones, porque hemos destinado esta mesa al control de los fondos europeos, aspecto cardinal que ya ha salido en la primera mesa y que en el que se han vertido muchas perspectivas a la hora de abordar gestión y control de fondos europeos. En primer lugar, presentarme, soy Julio García, auditor interno de la universidad. La universidad, como organismo intermedio, en el periodo anterior gestionamos fondos europeos y conocemos la capital importancia que tiene, sobre todo en estos periodos de crisis, la absorción y la sostenibilidad que nos aporta la financiación europea en el día a día, en actividades ordinarias y nuestros fines institucionales. Por ello, para abordar desde varios sectores y desde varias perspectivas el papel del control de la financiación europea, nos acompañan hoy a la mesa tres representantes. Hay que excusar la asistencia de un cuarto que estaba previsto, es el representante del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que por cuestiones médico-profesionales ha tenido que excusar su asistencia. Estaba trabajando en un cliente y uno de sus compañeros se puso enfermo de repente y se ha tenido que quedar al frente de las operaciones en el control de esa operación. ¿Vale? Paso sin más dilación a presentarle a los miembros de la mesa. El primero que intervendrá será José Luis González Balbé. Viene en doble condición, o ese es el objetivo que tuvimos. Actualmente es consejero de la empresa CITSA. Es una empresa destinada a la ingeniería que absorbe gran cantidad de fondos comunitarios, con lo cual nos aportará esa perspectiva del sector empresarial en la participación de los esquemas de gestión y control de financiación europea. Pero también ha sido funcionario de la Comisión Europea durante un periodo de más de 20 años. Entre estos cometidos trabajó en Bruselas, trabajó también aquí en Madrid en la representación de la Comisión en España, con lo cual esa doble visión aportará mucha calidad a su intervención. Es el objetivo con el que lo hicimos. En la mesa también nos acompañan por parte casi por parte de la IGAE, aunque ahora ha cambiado de destino. Bueno, de la Oficina Nacional de Auditoría, Mónica González, que el 1 de junio cambió de destino y ahora está como interventora delegada en el Instituto Oceanográfico y en algún otro más que me comentaba por ahí. Luego nos desgranará la visión de la Autoridad de Auditoría en este mare magnum de controles que define los fondos europeos, la compleja gestión de fondos europeos. En último lugar, y agradeciéndole también su presencia, Miguel Ángel Cabezas, al cual hemos tenido que sacar de una videoconferencia con Bruselas, casi que es profeso, en el que se estaba abordando precisamente una corrección financiera en el marco de los fondos estructurales de agricultura. Con lo cual, bueno, dejo el tema del control puesto en importancia para que los ponentes vayan abordando sus diferentes aristas. José Luis, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. Como ha dicho Julio, yo se supone que vengo en una doble condición, aunque probablemente se me note mucho más la primera que la segunda. Yo entré en la Comisión Europea, en la que se llamaba entonces DG16, DG Regio, en el año 1987, y por mi profesión, como soy ingeniero de caminos, pues me dediqué a la cofinanciación de infraestructuras en España. Ya veréis que se me nota mucho mi entusiasmo por lo bien que se han hecho las cosas en ese sector. Y ahora, jubilado ya desde hace casi 9 años de la Comisión Europea, asesoro a esta empresa que lo ve un poco desde el otro lado. Y hablando de política regional, siempre me gusta comenzar por decir que si uno repasa los grandes territorios mundiales, pues Estados Unidos, Rusia, China, India,
en ninguno ha ocurrido lo que ha pasado en Europa. Es decir, ninguno de esos territorios tiene en marcha una política de corrección de desequilibrios de la importancia y de la potencia financiera que tiene Europa. De manera que cuando yo veo las quejas, y perdonadme que lo haga un poco como consecuencia de lo que se oye ahora, pues evidentemente no hay que olvidar que estamos ante lo que yo en un libro que escribí hace unos años llamaba la mayor operación de solidaridad de la historia. Es decir, no ha habido nunca nadie que unos estados hayan transferido a otros tal cantidad de dinero en función de una diferencia de renta. Fijaros que, por ejemplo, Marruecos, que está a 600 kilómetros al sur donde estamos hoy, tiene una renta que es 1/10 de la española y no le va a ningún fondo europeo, y a las regiones españolas de lo que se llamaba Objetivo 1, por tener una renta del 75% a la media europea, le han ido 200.000 millones de euros en estos años. De manera que creo que no debemos de olvidar la situación en la que estamos y, sobre todo, y esta mañana se ha dicho, y yo comparto ese análisis, no pervertir lo que era una política de cohesión que ahora parece que poco a poco se está diluyendo para satisfacer a través de sus dotaciones financieras otras políticas que tendrían que tener en su caso otro tipo de dotaciones. De manera que, insisto, se me va a notar un poco que yo respiro por mi antigua participación en la Comisión Europea, porque fijaros, cuando yo estaba en la Comisión se partía de la base de que el Estado miembro era mayor de edad. Y entonces no había por qué, y era así. Yo fui jefe de la división de controles de la DG 16 entonces, luego DG Regio, y claro, era, si el Estado mayor es mayor de edad y tiene establecidos sus mecanismos de supervisión y control, ¿por qué tenemos que duplicar nosotros los controles? En todo caso sería una complementariedad, o completarlo de alguna manera. Pero fijaros que esa era la filosofía en aquella época, que por lo que he visto esta mañana, pues evidentemente ha cambiado bastante. Y luego estaba claro, y esa es otra de mis reflexiones, que había una diferencia fundamental entre lo que es la evaluación de las acciones duras, la infraestructura, las acciones que a veces en términos anglosajones se llaman hard, y las acciones más blandas, las acciones soft. Por razones evidentes, una infraestructura tiene unos resultados físicos tangibles, se ve, tiene una correlación generalmente de costos a objetivos y tiene un uso público, es decir, tiene mucha gente que está dispuesta a criticarla y a evaluarla al día siguiente. Al día siguiente de haber abierto una carretera, tú tienes 100.000 evaluadores que van a escribir al periódico, van a preguntarle al alcalde o al responsable qué es lo que ha pasado. Y los resultados de toda esa actuación, esto es algo que también en España se ha visto, dependen mucho de la experiencia, aprendizaje y el mecanismo de prueba-error que tenga establecido el organismo ejecutor. Es decir, tú echas 5.000 millones de euros en un organismo que está acostumbrado a gastarse 10.000 y no pasa nada. Pero echas 5.000 millones de euros en un organismo que está acostumbrado a gastarse 100 y evidentemente eso cruje por todos los lados. Y no es que sea corrupción, es que no está preparado para hacerlo, ¿no? Y luego, efectivamente, otra novedad que se incorpora a la situación que yo viví es que en este momento, además de los mecanismos que están en la cadena de la intervención y el control, pues está el Tribunal de Cuentas, que también interviene y también examina, está la OLAF, incluso hay organismos nuevos españoles como la AIREF, que también se dedican a hacer algún tipo de... ¿Por qué la exigencia de la evaluación? Se ha dicho esta mañana. Porque los estados contribuyentes netos, España siempre ha sido un beneficiario neto, siempre ha recibido más de lo que ha dado, pues exigían una evaluación. Pero en España los resultados fueron buenos. Siempre decíamos, y yo a mí me gustaría seguir manteniendo esa tesis, que si no hubiera sido por España, no habría política de cohesión hoy, no habría política regional. Italia, que era el anterior cliente hasta nuestra entrada, cuando nosotros entramos en la Unión Europea, tenía 7 regiones objetivo 1, entonces nosotros teníamos 13. Hoy Italia tiene 4 regiones objetivo 1 y nosotros tenemos 1. Fijaros, eso sí que es una evaluación de lo que ha pasado en sus propios términos. Es decir, esa política estaba para converger las regiones y resulta que nosotros hemos sacado a todas las regiones de la zona de no convergencia y Italia no ha sacado ni a la mitad. Quiero decir que, y lo siento, pero eso es así, y de manera que si no hubiera sido por España, si no hubiera sido por el gasto en infraestructuras que se ha llevado al grueso del león en estos años, probablemente no habría habido continuidad. Fijaros que en la evaluación hay generalmente 3, se decía y se sigue diciendo, 3 etapas. Una evaluación ex ante, que en el caso comunitario o europeo tiene además el aspecto de examinar la elegibilidad. Hay acciones que son elegibles y acciones que no son elegibles. Es decir, además de que sean coherentes con los objetivos de política regional, tienen que ser elegibles de acuerdo con la normativa comunitaria.
Luego está claro, evidentemente, la viabilidad técnica, económica, etcétera, y últimamente la sostenibilidad y la inclusividad, que son dos palabras nuevas que han aparecido también desde que yo ya no estoy por allí y que de alguna manera tratan de implicar a todo el entorno, primero que sean sostenibles tanto en términos económicos como medioambientales y luego implicar al entorno en el que se desarrollan. Luego hay una evaluación ongoing que generalmente se hace por los comités de seguimiento, también se ha comentado esta mañana, y una evaluación ex post que es la que suele corregir los resultados a veces con efectos no tan buenos o deseables como nos gustaría. ¿Cuál es el cambio más grande que yo estoy presenciando de la evaluación de hace unos años a este? Hasta ahora nos hemos conformado con el indicador de gasto. Pieza justificativa, factura, certificación, indicador de gasto. Se destinaban a esa actuación 1.000 millones de euros, se han gastado 1.000 millones de euros, está certificado, eso es correcto. Pero resulta que ahora tenemos otros dos indicadores más que en buena lógica son perfectamente razonables. Uno es el de resultado, que es el qué se ha hecho realmente con ese dinero. En el caso de una infraestructura está muy clarito, se han hecho 1.000 kilómetros de carreteras. En el caso de las acciones soft ya empieza a ser más difícil, se ha formado a 1.000 personas, se ha gastado tanto ni más de más y por ahí seguimos con el gasto. Pero además sobre esos dos indicadores, gasto y resultado, hay un indicador de impacto, que ese es mucho más difícil de evaluar en términos económicos y en términos funcionales en general, que es qué ha pasado. ¿Realmente hemos aumentado con los kilómetros de carretera, hemos aumentado la movilidad, hemos disminuido el tiempo de recorrido, hemos aumentado la seguridad? Ese sería un indicador, y eso efectivamente ha ocurrido. Es decir, si uno ve las isocronas, esos mapas en los que se grafía el tiempo de recorrido entre un lugar y otro, pues es evidente que en España con el AVE antes de Madrid a Barcelona se tardaban 6 horas y ahora no llega a 3. Entonces, eso sí ha funcionado. Pero el indicador de resultado, que por ejemplo cito ahí el caso lo cogí de la medicina, un indicador de resultado en enfermedades coronarias sería la reducción del colesterol. El indicador de gasto sería cuánto nos hemos gastado en medicamentos. El indicador de resultado sería cuánto se ha reducido el colesterol cuantitativamente en la sangre. Y el indicador de impacto es cuántos infartos de miocardio nos hemos ahorrado. Eso, trasladado a las acciones infraestructura, son fáciles, es fácil de implantar, pero trasladado a las acciones soft, insisto, es bastante complicado. Luego también ha habido toda una, dilución, que lo he comentado antes, de la política regional en otras políticas. Fijaros, este es el programa de trabajo de la Cour des Comptes, del Tribunal de Cuentas Europeo, que también hace audit y hace control. Y fijaros que en las prioridades hay muchas que son de política general: energía y cambio climático, puesta en marcha del mercado único, gobernanza económica y financiera, crecimiento económico, lucha contra la pobreza, respuesta a los desafíos de las migraciones, y ahí un poco más abajo aparecen los fondos estructurales ahora, los EFSI, con nuevos modos de financiación. Es decir, que ya dentro de lo que es la política europea tampoco parece que a efectos de la Cour des Comptes, del Tribunal de Cuentas, el control de los fondos sea una prioridad, lo cual abunda en aquello que he comentado ya al principio, de que se ha ido trasladando la responsabilidad a los Estados miembros. No sé si esto políticamente es algo que a lo mejor se podía haber planteado de otra manera, pero ahora es así. Y luego está la OLAF, que también efectivamente está haciendo controles, está haciendo auditorías, y que, por dar algunos datos, entre 2010 y 2015 ha hecho 1.400 investigaciones, pero fijaros que ha recuperado 3.000 millones de euros, que 3.000 millones de euros sobre el presupuesto comunitario, que sabéis que aproximadamente son 140 a 150.000 millones de euros por año, en esos 5 años resulta que es el 4,2 por mil. Es decir, que a todo el mecanismo de OLAF para recuperación de dinero mal usado, de dinero mal gastado, supone al final un 4,2 por mil, lo cual abunda en una reflexión que esta mañana he oído de cuánto de rentable es o no el gastar dinero a veces en el control o en la evaluación o en la auditoría de los fondos que nos gastamos. Ha habido 1.600 recomendaciones emanadas de esos controles de la OLAF, que han ido todas a las autoridades competentes de los Estados miembros, incluso algunas a los tribunales de justicia, por si ha habido sospechas en ese caso de que había alguna irregularidad. Decía al principio, y me voy a detener un poco más en eso, que mientras España gastó la mayor parte de los fondos en infraestructuras, la evaluación fue relativamente sencilla. Es un sistema tangible, hay un conocimiento determinista, hay una definición previa del proyecto, hay una evaluación inmediata y visible, y hay una responsabilidad por parte de los ejecutores. Pero cuando empezamos con otros sistemas más intangibles, como la educación, incluida la formación, como la justicia, como la I+D+I,
Ya no hay una definición del estado final, no se puede definir qué va a pasar con el dinero que nos gastamos en formación, qué va a ocurrir concretamente. En consecuencia, no hay demasiada responsabilidad en el uso de los fondos y tampoco hay una evaluación inmediata y visible por todos. ¿Esto en qué se traduce? Pues fijaros, es difícil echar la cuenta y es discutible, pero creo que FEDER para infraestructuras desde el año 87 hasta el año 2016 han venido unos 70.000 millones de euros, más o menos. Se supone que son unos 200.000 lo que han venido en total para infraestructuras, en total de todos los fondos, unos 70.000. Se han hecho 5.000 kilómetros de autovía, 16.000 kilómetros de carreteras, 2.000 kilómetros de alta velocidad, 247 depuradoras, 42 aeropuertos, etcétera. Y además, y esto está claro también en los informes de la propia Comisión, un kilómetro de autovía ha costado el 55% de la media europea y un kilómetro de AVE ha costado el 60% de la media europea. Eso es lo que ha pasado con el dinero empleado en infraestructuras en España, que abundan, lo que decía al principio, que gracias a eso precisamente hay continuidad en la política regional. Pero fijaros en formación, Fondo Social ha gastado 32.000 millones de euros en estos años. La pregunta es, que supone más o menos 2.000 euros por español laboral, ¿cuáles son los resultados? ¿Hay forma de evaluar esos resultados? ¿Hay forma de tener el value for money de esos 32.000 millones? Hay algún dato que yo he cogido, y no es un especialista, y evidentemente esto es discutible, que el porcentaje de titulados en España es del 33,3%, estamos hablando de formación profesional, que está por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Es decir, a pesar de haber gastado 32.000 millones de euros en formación, parece que el nivel de formación profesional de la población laboral española no ha aumentado radicalmente como sí ha ocurrido con el tema de las infraestructuras. Insisto que es una apreciación probablemente sesgada por mi ocupación, pero que me gustaría de verdad que alguien nos dijera cuál ha sido el grado de eficacia y de eficiencia de ese gasto en formación. ¿Quién nos lo dice? Pues si no nos lo decimos nosotros, a veces las clasificaciones internacionales nos lo dicen. Sabéis que hay una cosa que se llama el World Economic Forum, que hace una cosa que se llama el índice de competitividad global, lo hace todos los años, o cada 2 años, por ejemplo, todos los años, y clasifica a los países, a 140 países, los clasifica dependiendo del nivel que tienen en cada una de las clasificaciones que hace. En esta que os proyecto están agrupadas algunas, él las clasifica en requerimientos básicos, en innovación y en factores de lanzamiento, y fijaros que el único factor en el que España tiene una posición relativamente decente es en infraestructura, que tiene la posición 9ª. Sobre 140 países, la posición 9ª. Fijaros que, por ejemplo, en instituciones tiene la posición 73, en educación tiene la posición 29 y en innovación la posición 39. Es decir, la pregunta que yo formulaba antes de qué ha pasado con los 32.000 millones de euros gastados en formación y qué ha pasado con los 70.000 millones de euros gastados en infraestructuras, de alguna manera, y efectivamente es discutible, tiene una cierta respuesta en estas evaluaciones que se hacen desde fuera, evaluaciones de sistemas españoles. El sistema español de infraestructuras, todo el mundo está de acuerdo, y aquí nos lo ponen en el 9º del mundo, y el sistema español, digamos, de educación, y perdonadme que estemos en una universidad, lo planteé de esta manera, pues todavía, y todos lo sabemos, y hay un dato que luego pongo y que conocéis mejor que yo, pues no ha alcanzado los estándares que tendría que haber alcanzado, sobre todo habiéndose gastado ese dinero, y hablamos ahora de la formación profesional. Además, ¿qué ha ocurrido? Fijaros que con las infraestructuras, las empresas españolas que se dedican a las infraestructuras son las reinas del mundo, con perdón. O sea, en el top mundial, en el grupo de construcción, el primer grupo del mundo es ACS, que es una empresa española. Y fijaros que en concesionarios el primero es un grupo español y el segundo es Global Vía, que es otro grupo español, y el cuarto es otro grupo español. Es decir, no solamente ha habido un aprovechamiento público de que el sistema público de infraestructuras ha mejorado sensiblemente, sino que aquellos que han estado en ese tejido, en ese sistema, se han entrenado también en el gimnasio de casa, que ahora son muy competitivos fuera. Porque evidentemente el haber tenido esa cantidad de trabajo dentro de casa les ha hecho competitivos fuera. ¿Qué es lo que se ocurre? Yo que ahora me dedico también a veces a salir fuera, a intentar hacer proyectos de ingeniería y de infraestructura, España lo que vende fuera es que es el único país del mundo que en 25 años ha salido del subdesarrollo infraestructural al desarrollo infraestructural, que es lo que quieren hacer Turquía o Brasil o Marruecos. Es decir, el modelo español en eso ha funcionado. Cuando España entra en la Unión Europea en el año 87 había un rapport que se llama el rapport Biel, que intentaba cuantificar cuál era la dotación española de infraestructuras en relación con una cierta media europea. Estábamos como en el 60%, era más bajo que la correlación de renta, en renta estábamos en el 70%.
y ahora estamos en el 100%, o incluso por encima del 100%. Es decir que, insisto, y perdonadme que abunde tanto en esto, la evaluación en ese sentido y el dinero gastado en ese sentido ha funcionado. No quería decir demasiado, pero aquí aparece, por ejemplo, el ranking de las universidades, donde lamentablemente, y ahí sí creo que tenemos que hacer algo entre todos, a lo mejor cambiar el ranking incluso, o cambiar los métodos de valoración, porque esto repercute en nosotros. Todavía no conseguimos situar ninguna universidad de las buenas españolas entre las 100 primeras del mundo. La primera que aparece es la de Barcelona, y de estos hay muchos y distintos, y cada uno tiene su sistema, en el lugar 141. Bueno, yo con esto, como ya es la una, he cumplido más o menos mi tiempo. Como se ha dicho, trabajo ahora en esta empresa que se dedica a echar una mano a la gestión de los fondos estructurales, porque efectivamente, como os he dicho esta mañana, se han complicado extraordinariamente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José Luis, sobre todo por esta visión de la casa desde arriba, que muchas veces metidos en la batalla de marcos regulatorios, controles y tecnicismos del día a día perdemos. No se nos debe olvidar que esta política está para cohesionar, para establecer unos niveles de cohesión y de solidaridad entre los pueblos, y para eso estamos aquí. También destacar de tu intervención esa visión no absoluta de qué hemos hecho, sino qué hemos hecho en relación a qué, en los fondos, de cuánto nos ha costado en relación a costes medios europeos. Muchas gracias. Acto seguido nos va a acompañar en la presentación una fe de ratas previa, la ha llamado Mónica, es Yolanda González. Es ingeniero técnico en obras públicas por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciada en Ciencias Económicas e Empresariales por la Universidad de Castilla-La Mancha, o sea que también forma parte de nuestra comunidad universitaria. Como actividad profesional es funcionaria de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, en excedencia, y del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Actualmente, como os adelantaba antes, desde el 1 de junio es interventora delegada del Instituto Español de Oceanografía. En su trayectoria, destacar que entre 1986 y 2006 trabajó como ingeniero técnico de obras públicas en diversos puestos de la Dirección General de Carreteras, lo cual enlaza un poco con la inversión en infraestructuras que nos comentaba antes José Luis. Entre 2007 y 2013 era jefa del área intersectorial en la intervención delegada del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, lo cual enlaza con nuestra parte académico-universitaria, y entre mayo de 2013 y 2017 trabaja de lleno en la Autoridad de Auditoría del Estado español, que es asumida por la ONA, la Oficina Nacional de Auditoría, desde la tercera división de control financiero del EGAE. ¿De acuerdo? Pues Yolanda, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo voy a hablaros os voy a dar un poco la visión de la Autoridad de Auditoría en todo este tema de los fondos comunitarios. Yo he estado los 4 últimos años en la División 3 de Control Financiero de Fondos Comunitarios de la Oficina Nacional de Auditoría. En concreto, estaba encargada de la auditoría de los programas plurirregionales del Fondo Social Europeo. Ha habido cambios importantes, pero tampoco ha habido un cambio drástico del marco anterior, 2007-2013, al próximo marco, bueno, al marco actual ya 2014-2020. Sí que hay algunas cosas de las que he oído aquí que me han chocado y que, bueno, que ahora iremos viendo. Las funciones de la Autoridad de Auditoría para este marco están recogidas en el artículo 127 del Reglamento de Disposiciones Comunes, el Reglamento 1303, y son básicamente esas. Primero, hemos tenido que hacer un informe para designar a las autoridades. Ahí hemos tenido que estudiar sus sistemas de gestión y de control. Los controles siempre de la autoridad de gestión y de los organismos intermedios son controles previos a la certificación del gasto. Ellos lo que hacen, entendemos nosotros, ellos lo que están obligados a hacer es a controlar que los beneficiarios los beneficiarios de las operaciones justifican bien esas operaciones. Sin embargo, los controles que hace la Autoridad de Auditoría son controles ex post, y nuestros controles como Autoridad de Auditoría no van dirigidos a controlar al beneficiario nunca.
van dirigidos a controlar a la autoridad de gestión o al organismo intermedio, en su caso que exista, que está realizando una gran parte de las funciones que tiene encomendadas las autoridades de gestión por el artículo 124 y 125 del reglamento, y que ellos se encargan a un organismo que se denomina organismo intermedio. Nosotros, como autoridad de auditoría, lo que hacemos es controlar que los sistemas de la autoridad de gestión y, en su caso, de los organismos intermedios funcionan bien. Por eso nuestros controles son controles ex post, una vez que se ha certificado el gasto. Y a nosotros nos gustaría mucho, cuando hacemos controles, no encontrar ningún gasto irregular y que las tasas de error que tenemos que calcular estén por debajo del 2%, lo que nos daría lugar a emitir una opinión favorable y sin ningún tipo de reservas sobre los sistemas que estamos controlando. Básicamente, como ya he dicho, no hay grandes diferencias. Se ha hecho un informe para la designación de los sistemas, para la designación de las autoridades, hemos estudiado sus sistemas. Antes era distinto, se hacía una evaluación y se emitía un informe. Ahora nosotros hemos hecho un informe sobre sus sistemas y es el órgano, el Estado, el que ha designado a las autoridades y sirviéndose de ese informe. Hemos tenido que hacer estrategias de auditoría y en las estrategias de auditoría lo que se hace es establecer el sistema de control que va a seguir la autoridad de auditoría para todo el marco, estableciendo auditorías de sistemas, de operaciones, cómo se van a obtener las poblaciones, cómo se van a calcular los errores y qué tratamiento se va a dar a los distintos errores, que es importante. Las auditorías de sistemas y operaciones, se incluye la planificación de las auditorías de sistemas desde el inicio del marco e incluye hasta la segunda anualidad de todas las auditorías de sistemas que se van a hacer en base a una evaluación de riesgo que hemos hecho. Distinto ahora es también la auditoría de la cuenta. La cuenta hay que tener en cuenta, que supone un cierre parcial, se va a producir un cierre parcial año a año y eso puede dar lugar a una pérdida neta de fondos. Es decir, tú antes lo comentabas, ¿qué va a pasar si viene luego la comisión a hacer visitas de fact-finding o viene el Tribunal de Cuentas? Pues eso va a suponer una pérdida neta de fondos. Todo lo que no se corrija antes de que se remita la cuenta y el informe de auditoría de la cuenta y el informe anual emitido por la autoridad de auditoría, todo lo que no se corrija antes son correcciones que va a hacer la Comisión Europea y van a suponer una pérdida neta, excepto que modifiquen el sistema, la situación va a ser esa. Y nosotros también tenemos que emitir un informe y dictamen anual de control. Esto también era igual y en este marco además hemos hecho un informe de cierre que se ha emitido pues el día 31 de marzo. Yo creo que estábamos la mayor parte de la autoridad de auditoría metidos en el sistema de fondos comunitarios, remitiendo nuestros informes y toda nuestra documentación. La estrategia de auditoría, que es, digamos, ha sido ya metidos un poco en lo que es control, lo primero que hemos hecho, pues se ha determinado qué organismos iban a hacer las auditorías. En el caso de los programas plurirregionales, la autoridad de auditoría es la Intervención General de la Administración del Estado a través de la División 3 de Control de Fondos Comunitarios para los fondos estructurales. ¿Y qué otros organismos van a colaborar? Por ejemplo, en FEDER la autoridad de auditoría es siempre la IGAE, tanto para los regionales como para los plurirregionales, pero son las intervenciones generales de las comunidades autónomas las que realizan los trabajos de control de su programa operativo FEDER en este caso. En el caso de los programas operativos de Fondo Social Europeo, la autoridad de auditoría es la intervención regional en el caso de los regionales y nosotros solo somos autoridad de auditoría en los programas operativos plurirregionales.
Lo que pasa es que en este año, en este marco, como la cuenta la emite una autoridad de carácter estatal, que son las autoridades de certificación, en un caso la Dirección General de Fondos Comunitarios, en el caso de Fondo Social Europeo, la UAFSE, pues siempre va a ser la IGAE la que audite la cuenta, independientemente de que estas cuentas sea la referida a un programa operativo regional, ¿no? Nosotros haremos la auditoría, pero evidentemente van a ser las intervenciones regionales de los correspondientes programas los que nos van a dar la información y quienes finalmente van a ver lo que nosotros vamos a poner en ese informe, ¿no? Porque ellos son los que mejor van a conocer, especialmente en el caso de Fondo Social Europeo, en el que nosotros realmente en los programas operativos regionales no hacemos nada más que la parte de la cuenta, por ser un órgano de ámbito estatal, el órgano que la emite. Se establece también la metodología de auditoría y el método de muestreo para las auditorías de operaciones. Esto es muy importante, ha cambiado mucho del marco 2007-2013 al marco 2014-2020. La Comisión ha modificado lo que considera grandes poblaciones o pequeñas poblaciones. Si antes consideraba que una pequeña población eran hasta 800 operaciones y, por tanto, no era necesario utilizar muestreos estadísticos, a partir de este marco considera que una pequeña población es hasta 150 operaciones, con lo cual ha habido programas regionales de regiones pequeñas que han pasado de tener pequeñas poblaciones a tener grandes poblaciones. Les obliga a hacer muestreos estadísticos y aumenta el número de controles a realizar. También ha establecido como cierta obligatoriedad en que el muestreo, aquí en España, por ejemplo, la IGAE venía utilizando el muestreo por unidad monetaria, un muestreo estándar, que con los parámetros que utilizábamos daban una serie de controles. Ahora nos obliga a utilizar lo que utilizábamos el conservador, que da un número más pequeño de controles. Ahora tenemos que pasar a utilizar el muestreo estándar, con lo cual puede suponer, por ejemplo, en el caso de los programas de plurirregionales de Fondo Social Europeo, que es lo que yo más conozco, pues puede suponer hasta un 40% más de controles anualmente. Nosotros en los plurirregionales, en los 3 programas, asistencia técnica, un programa muy pequeñito, hacíamos casi 400 controles al año de operaciones, que es un número bastante importante. Se incluye también en la estrategia la planificación con la intención de que garantice que los principales organismos son auditados. Hemos hecho un análisis de riesgo y todos aquellos que hemos considerado, bien porque eran nuevos, bien porque habían tenido malos resultados en el anterior marco, los hemos incluido para hacerles la auditoría de sistemas en este primer año. Y también se ha tratado de distribuir todo un poco porque, evidentemente, nadie tiene los medios para auditar todos los organismos intermedios el primer año. La auditoría de sistemas, pues eso, verificar el funcionamiento efectivo del sistema y evaluar la fiabilidad, que puede ser alto, ese nivel puede ser alto, medio o bajo. Antes se ha dicho aquí que la valoración es de 1 a 4 y que esto era nuevo. En el marco 2007-2013 ya existía la valoración de 4. La diferencia entre darle a un organismo intermedio un 3 o un 4 no es relevante. O sea, darle un 3 a un organismo intermedio supone la interrupción de los pagos y la suspensión en su caso. Darle un 4, los efectos son lo mismo, ¿no? Prácticamente. Normalmente, para dar un 4 tiene que ser una situación catastrófica y el 1 yo creo que es demasiado, o era demasiado difícil darlo. Ahora lo que han hecho ha sido establecer unos porcentajes de error, por lo cual es bastante más fácil que un organismo intermedio, una autoridad,
pueda tener un 1. También es cierto que lo que establece es que en caso de que un organismo tenga un 1 o un 2, hay que hacerles un seguimiento que antes no era obligatorio. Ahora el cierre lo ha pedido, nos han preguntado qué seguimiento, y a las autoridades de gestión, qué seguimiento se había hecho de aquellos organismos intermedios que tenían un 2, pero en el nuevo marco es obligatorio y se establecen unas pautas. Nosotros en nuestra estrategia hemos establecido que aquellas disposiciones clave dentro de un organismo que tengan un 3 o un 4, les tenemos que hacer el seguimiento en cuanto implementen el plan de acción al que están obligados. O sea, si tienen un 3 o un 4, inmediatamente tienen que intentar resolverlo porque si no, no pueden cobrar, ¿no? En cuanto ellos lo implementen, lo tenemos que hacer. Y luego, en caso de que tengan un 2, pues se haría en el año siguiente, o si la cosa fuese muy de poca entidad, pues en el siguiente, ¿no? En principio, aquellos que están en un 1, que también ahora es admisible que tengan una cierta tasa de error, pues bueno, el seguimiento lógicamente sería de una forma más tranquila y probablemente vía operaciones sin entrar otra vez a auditar el sistema. En estos casos, en ningún caso se auditaría el sistema completo otra vez, sino se auditarían aquellas disposiciones clave en las que se han detectado estos errores que afectan al funcionamiento del sistema. Como dice ahí, los resultados de las auditorías de sistemas van a determinar el tamaño de la muestra. Si tú tienes un sistema que ya te está diciendo que no funciona, vas a hacer una muestra mayor. En el caso de las autoridades de gestión y certificación, por supuesto, se les va a hacer una auditoría del sistema ya con el sistema en funcionamiento, porque realmente a efectos de designación hemos visto, bueno, pues su planificación de sistema, su inicio del sistema, pero, por ejemplo, los sistemas informáticos, en el caso de Fondo Social Europeo, todavía no los han completado. Además de lo que es la auditoría de sistemas de la autoridad de gestión y de la autoridad de certificación, se hace una auditoría separada de lo que es el sistema informático. En el caso de la IGAE, esto lo hace Informática Presupuestaria, que son los que real y verdaderamente saben, tienen los conocimientos y los medios suficientes como para hacer una auditoría de un sistema informático de esta envergadura. En el caso de Fondo Social Europeo estamos hablando de bastante menos dinero que en FEDER, pero de cientos de miles de operaciones. Nosotros en el marco anterior hemos tenido años de tener 500.000 operaciones para extraer la muestra, con lo cual estamos hablando de muchísimas operaciones y de muchos datos, y los sistemas han de ser muy potentes, ¿no? Los organismos intermedios, ya lo he dicho, en función de su análisis de riesgo, están puestos para hacer el primer año, aquellos que hemos considerado que tienen un riesgo mayor. En todo caso, cuando se incluya gasto en una certificación, cosa que de momento, que yo sepa, no se ha certificado. Solo hay un fondo que se ha certificado, que yo sepa, es el Fondo de Ayuda a las Personas Más Desfavorecidas, que antes estaba incluida dentro del FEGA, ahora lo han incluido dentro de los fondos sociales del Fondo Social Europeo. Han hecho ahí una cosa rara, han puesto lo que era el reparto de alimentos, que sigue siendo la parte fundamental, y luego han incluido una pequeña parte, que en realidad es muy poco dinero en todo el marco, pues es del orden de 35 millones de euros, para hacer medidas de acompañamiento a estas personas, que realmente eso es lo que va a dar quizá la mayor carga de trabajo y la mayor dificultad. Con las auditorías de operaciones, lo que se trata es de verificar la legalidad y regularidad del gasto, que es correcto y que es gasto realmente incurrido en la operación, que las operaciones se han ejecutado de conformidad con la decisión de aprobación,
porque muchas veces parece que no puede suceder, pero nos hemos encontrado operaciones que no están cumpliendo, no cumplen los criterios de los requisitos de los criterios de selección de operaciones, y aunque esto puede parecer una tontería, pues ha dado lugar a correcciones del 100% por no estar correctamente incluidas en los criterios de selección de operaciones. Por tanto, eso también es importante. El calendario pues, ha variado, disminuye el periodo de tiempo que tiene la autoridad de auditoría para hacer sus trabajos. Nosotros ahora tenemos que emitir el informe anual el 15 de febrero y tenemos que auditar la cuenta, tenemos que tener tiempo suficiente para auditar la cuenta y, sobre todo, tiene que haber tiempo para que la autoridad de gestión y la autoridad de certificación, en caso de ser necesario, hagan las retiradas de gasto irregular que surjan, para evitar que sean correcciones netas. Si estas retiradas las hace el Estado miembro antes de rendir la cuenta, es dinero que se puede usar para otros proyectos. De no ser así, es dinero que se pierde y todos queremos evitar que suceda esto, ¿no? Nosotros, por eso, lo que hemos hecho ha sido pactar un calendario, que os voy a poner aquí, si sale, que es este. Entonces, si veis aquí, nosotros pretendemos que la autoridad de gestión, la autoridad de certificación, nos remitan el borrador de la cuenta hacia el 15 de, aquí dice septiembre, ya nos gustaría, será el 15 de noviembre y a ver si es verdad, ¿no? Nosotros veríamos ese borrador de la cuenta y le remitiríamos nuestros resultados, incluyendo los resultados de las auditorías de operaciones, con lo cual ya hemos podido calcular una tasa de error el 10 de diciembre, para que ellos tengan tiempo suficiente de realizar estas retiradas de gasto. Una vez hecho eso, veríamos la cuenta ya definitiva, recalcularemos la tasa de error, esperamos que esté por debajo del 2% y así no habrá que hacer más correcciones ni ponerles doses, o sea, 3 y 4 a ningún organismo, y entonces ya podríamos emitir el informe definitivo y, de acuerdo con el artículo 59.5 del reglamento financiero, grabarlo en el sistema de fondos comunitarios el día 15 de febrero. La auditoría de la cuenta es algo nuevo para nosotros. Hasta ahora no había este sistema de cuentas y bueno, en la auditoría de la cuenta, y a efectos de dar la opinión, de formar nuestra opinión, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo que es la cuenta, los resultados de las auditorías de sistemas y los resultados de las auditorías de operaciones. Antes he comentado que era importante cómo íbamos a seleccionar las poblaciones, porque, por ejemplo, en iniciativa juvenil, en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, que es un programa que en teoría tiene muchísima importancia, se ha hecho una población única en el que están los organismos intermedios de las distintas comunidades autónomas y están los organismos a nivel estatal. Problema que tenemos, que al calcular si es población única tenemos que calcular una tasa de error única. La autoridad de auditoría siempre lo que ha hecho hasta ahora es, al margen de calcular una tasa de error de un programa operativo, es luego analizar real y verdaderamente qué organismos contribuyen de forma relevante a esa tasa de error para aislarlos y evitar, en la medida de lo posible, que las interrupciones de pago afectasen a un programa operativo completo. Si tienes un organismo que te está suponiendo el 90% de la tasa de error, como ha sucedido más de una vez, pues lo lógico, nosotros siempre hemos aislado ese dato, lo hemos incluido en nuestro informe con el objeto de que ese organismo sea el que quede interrumpido, no queden interrumpidos el resto de organismos. Entonces, ahora
vamos a utilizar un tipo de muestreo, vamos a utilizar el muestreo estadístico, como siempre, el muestreo por unidad monetaria, pero lo que sí que vamos a hacer es un muestreo, hacer estratos, de modo que siempre exista al menos una operación, que deben ser más, pero bueno, al menos debe existir una, luego se ampliaría la muestra en esos casos de todos y cada uno de los organismos intermedios intervinientes en el Programa Operativo Empleo Juvenil, con el objetivo de que todos estén representados y la Comisión no nos diga que hay organismos subrepresentados y otros que están sobrerepresentados, que también entra a discutir ese tipo de cuestiones, ¿no? Se ha pactado, igual que se ha pactado un calendario de actuación con la autoridad de gestión, en el caso del Fondo Social Europeo en concreto, esto se ha plasmado por escrito, es un acuerdo entre autoridades, ¿no? Pero bueno, se ha plasmado por escrito. En el caso de FEDER existe el acuerdo, pero no ha llegado a plasmarse por escrito, por lo menos hasta el momento actual, ¿no? Porque claro, nosotros podemos calcular la tasa de error, pero quienes tienen que tratar y quienes han de hacer las correcciones son la autoridad de gestión y la autoridad de certificación, luego plasmarla. Por tanto, si la autoridad de gestión no está de acuerdo en ese tratamiento, no hacemos nada, ¿no? La idea es que si, por ejemplo, un organismo intermedio de una comunidad autónoma pequeña, que vas a tener una operación, 2 a lo sumo, tiene una tasa de error enorme en una de las operaciones, pues en principio la idea es retirar de la cuenta todo el gasto de ese organismo, que ese gasto se vuelva a analizar por el organismo intermedio y volvería a entrar en el año siguiente en la población, es decir, se certificaría y se volvería a incluir en la población y nosotros obtendríamos muestra, para evitar que contamine el resto del gasto. Bueno, costó un poquito llegar al acuerdo, pero bueno, finalmente yo creo que todo el mundo ve que es razonable, porque claro, nadie quiere verse perjudicado por problemas de gestión que pueda tener otro organismo. Esto es lo último. A nosotros nos preocupa muchísimo el tema de los costes simplificados. Sabéis que en el ámbito del Fondo Social Europeo, toda aquella operación por debajo de los 50.000 euros de ayuda europea ha de aplicar necesariamente un sistema de costes simplificados. Por lo que hemos visto hasta ahora, pues, y la Comisión así lo ha vendido, que era una cosa muy sencilla, pero real y verdaderamente, salvo que vayas al sistema establecido en el artículo 67 del 15%, te quedes en el 15% para los costes indirectos sobre costes directos de personal, el resto de los casos tienen que ser modelos estudiados y con un soporte de cálculo detrás y que a la Comisión le guste. Han visto, que yo sepa, 2 modelos en Fondo Social Europeo y los han rechazado. Por tanto, la cosa no va a ser ni mucho menos pacífica. Antes habéis comentado que en Castilla y León la operación va a ser la convocatoria. Ese es un modo de evitar los costes simplificados, porque una convocatoria normalmente es superior a 50.000 euros, ¿no? Pero en el caso de organismos pequeños, pues bueno, están teniendo problemas serios a la hora de definir las operaciones. También es cierto que nosotros pensamos que en el caso del Fondo Social Europeo, quizás la autoridad de gestión debiera haber establecido unos criterios, si no de obligado cumplimiento, unas directrices muy claras sobre qué debe ser operación, porque pensamos que va a haber muchísima dispersión en la definición de operaciones y eso va a dificultar el trabajo de ellos y nuestro, va a dificultar el trabajo de todos. Nosotros, como autoridad de auditoría, hay un órgano de coordinación con los órganos de control de comunidades autónomas. Ahora va a haber próximamente, la semana próxima, un grupo de trabajo en el cual se establecerán criterios de trabajo, programas de trabajo, tanto de auditoría de sistemas como de operaciones y todas aquellas cuestiones que son relevantes a efectos de auditoría. Por nuestra parte, vamos a establecer un nuevo sistema de control de calidad de los trabajos
tanto de nuestros órganos, tanto de nuestros compañeros, de nuestros órganos de control, como de los trabajos que realicen los órganos de control de las comunidades autónomas. Y para ello también lo que se ha hecho es diseñar una aplicación informática que nos facilite el trabajo y haga que el trabajo de todos quede plasmado de una forma más homogénea, con lo cual, bueno, pues pensamos que también será más fácil no solo analizar por nosotros, sino por la Comisión Europea. Y bueno, al margen de esto, yo, por mi parte, lo... Muchas gracias, Yolanda. Destacaría de tu intervención la valiosa panorámica que nos has dado sobre los cambios que se avecinan para el mundo del control en este nuevo periodo 14-20. De ello me quedo con esa adaptación a la intensidad del control que se exige por parte del órgano gestor, que por lo menos en el papel se ha considerado. Queda para el tiempo del debate establecer la práctica. Dejamos también encima de la mesa la la panoplia de términos que utilizan los reglamentos financieros a la hora de calificar lo que es una irregularidad, un error, una corrección. Y es por lo vasto que es el término irregularidad en la definición de las directivas de protección de intereses financieros, que están hechas ya desde el año 95. De hecho, dentro de ellas se incluye el término fraude, incluso sospecha de fraude. Sospecha de fraude tiene el alcance de irregularidad, y creo que lo definen como algo así, puede estar en procedimiento judicial ya en fase de incluso oral, que hasta que el juez no emite sentencia firme, eso sería sospecha de fraude. Eso quizá para el tiempo de debate habría que darle una vuelta al concepto jurídico. Para terminar la mesa de exposiciones nos acompaña Miguel Ángel Cabezas Herrera, es conocido en el ámbito regional, nacional e internacional, pero a los efectos de la temática de este debate destacaría su parte de ejercicio como síndico de cuentas de la extinta, y ya veremos si resucitada, Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha. Y dentro de ese periodo profesional también fue miembro de la Comisión Ejecutiva Eurorai, que es la Asociación Europea de Organismos de Control Regionales, en representación de España. En esta calidad, y teniendo por delante el Estado español o el sistema de control externo español retos en la mejora y sobre todo en la acción de actividades de control en los programas de fiscalización, tanto de Tribunal de Cuentas como de organismos de control externo, le pedimos que nos aportara su visión, ya liberado de las ataduras políticas del cargo, y también aportase las nociones que ahora desde el ámbito de la gestión de la Consejería de Agricultura tiene desde el otro lado de la mesa de trabajo. Miguel Ángel. Yo, con vuestro permiso, lo voy a hacer directo, porque había preparado una presentación, pero como me parece que era Gabriel García Márquez quien dijo en una ocasión, como soy el único obstáculo entre esta sesión y la comida, procuraré ser muy, muy breve. Además, tengo que marcharme corriendo. Habrán visto que me he levantado a decirle algo a una compañera, porque hoy es un buen día para hablar de fondos europeos, porque estamos trabajando en tres frentes. Esta mañana una videoconferencia con Bruselas, con la Comisión, preparando una misión de control de contratación, que ahora les hablaré de ella. Yo tenía que haber estado en Mérida hoy también negociando con otras comunidades autónomas el reparto de una corrección financiera en un tema de pastos, y había otro tema pendiente que es para el que me han llamado, pero ya son tres frentes. Ah, bueno, sí, eso era una buena noticia, y es que otro compañero que estuvo ayer en Bruselas, de una propuesta de corrección de 700.000 euros, se ha quedado en 60, con lo cual, hoy digo, es un tema para mí muy europeo. Adelanto que no soy experto en fondos europeos, ni desde el punto de vista de la gestión, ni tampoco del control, porque, como bien sabéis, me vais a permitir que os tute, el órgano de control regional no hace específicamente control de fondos europeos. Y en este sentido, baste una anécdota de hace 20 años, cuando yo empecé a ser síndico.
y recibo una carta muy ceremoniosa de la Unión Europea de que nos invitaban a participar en un control in situ que se iba a hacer aquí en Castilla-La Mancha y que como órgano regional, pues yo, neófito en estas lides, pues de la casa, ¿quién es el que sabe inglés? Lo primero, no, viene con traductor, no hay problema. Bueno, pues ¿quién conoce más en profundidad? Pues me acuerdo que designé a Víctor Cano, que durante algunos años, bueno, estuvo 20 años conmigo, y hasta hace poco interventor general de la Junta, y a otro auditor más que no recuerdo quién era. Allí fueron, me parece que era Ciudad Real precisamente, y a ver unas fábricas de no sé qué financiadas con fondos europeos. Vienen, me cuentan, dicen, lo único que hemos hecho ha sido invitarles a comer, no nos han dejado participar absolutamente en nada. Y eso me cuentan otros ex colegas que sigue ocurriendo lo mismo. Bueno, desde un punto de vista de duplicidad, naturalmente la sindicatura nunca se planteó el control de los fondos europeos, salvo en algunas líneas de ayudas que fueran conjuntas, que llevaran fondos propios de la comunidad autónoma y nosotros fiscalizábamos exclusivamente los fondos de la comunidad autónoma. Por eso digo que pido disculpas porque no soy experto en fondos europeos. Digo que había preparado una presentación, pero prefiero, primero porque se ha dicho mucho aquí en lo que es la parte más técnica, me gustaría hacer alguna reflexión de carácter más genérico y introducir alguna opinión personal. Esta Europa que ahora mismo tenemos es fruto, indiscutiblemente, como decía muy acertadamente José Luis, de ese magnífico impulso, y especialmente España, que con la creación de los fondos europeos y de la política de cohesión y de solidaridad se inició. Pero es una Europa muy distinta, yo creo que no tiene nada que ver con la que en su día soñó Schuman, que si uno se lee detenidamente los principios declarativos de la Constitución, o sea, de la Constitución Europea, estaba pensando en una, y se dice, y se oye en las noticias, pero se parece muy poco. Esa Europa social, o esa Europa de cohesión social que él soñó, se ha quedado en una unión monetaria y poco más, y resquebrajada además con el Brexit inminente, con lo cual ni siquiera esa Europa económica es una realidad palpable y hay que ser crítico en ese sentido, yo lo soy, y yo creo que ese es el origen, bueno, aparte de, y esto también es una opinión, bueno, todo lo que diga es, porque no es una charla académica, como ya he aclarado, sino de fruto de la experiencia de muchos años. Y además, como ha dicho José Luis, tú tienes la suerte en esos 20 años también de estar en el Comité Ejecutivo del Eurorai con miembros de otros países. Somos un continente unido, pero cada uno tiene sus opiniones y muy divergentes muchas veces. Muy divergentes muchas veces. Y también en el control. Bueno, perdón, yo soy muy desordenado, a veces los que me conocen lo saben y me van más deprisa los pensamientos que las palabras muchas veces. Quiero decir con esto que esa Europa, me voy a volver a centrar, esta Europa que tenemos ahora, fruto además de dos elementos que yo destacaría. Uno, la crisis económica, es indiscutible, pero es una crisis que no aparece porque sí, aparte de lo que tantos ríos de tinta se ha escrito sobre las razones de la crisis, los pelotazos, la crisis financiera de los bancos americanos, etcétera. Yo apuntaría dos cuestiones que yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo. Una, por supuesto, una crisis extraordinariamente importante, más que la económica, de valores, esos valores que inspiraron esa Constitución Europea, Schuman, de Gasperi y todos los grandes estadistas europeos, y unido a esto, un deterioro progresivo de la clase política. Es decir, nada tiene que ver, con honrosas excepciones. La clase política que inspiró esa magnífica Constitución Europea con la clase política que ahora, iba a decir tenemos, no, que ahora padecemos. No voy a singularizar, naturalmente, porque cada uno tiene su juicio y muy respetable. Pero esto quería destacarlo porque son elementos a tener en cuenta en la gestión de esta crisis. Bien es cierto que Europa, consciente de que, o los políticos europeos, aun con ese deterioro, Europa corría el riesgo de irse de las manos. El hecho del Reino Unido es una prueba palpable. Inventan o diseñan o lo que viene a llamarse el nuevo marco financiero, o la Europa del Horizonte 2020, y el famoso reglamento 1300, nunca me acuerdo del número que es, el 1313. Yo también he sido, aunque buen estudiante, he dicho, todo está en los libros y en esta época de Internet, mucho más. Y a mis hijos se lo digo, cabeza bien amueblada y saber buscar las cosas. Y se diseña eso.
Pero ya enlazando con el control de los fondos europeos, los que sois conocedores, y aquí todos lo sois, de este nuevo marco normativo, marco financiero, es curioso porque retoma de una parte ese objetivo inicial de Schuman en cuanto a la cohesión social. Parece que acaba o se quiere acabar con una actividad puramente subvencional. Tú que has estado en la comisión, era el pilar fundamental y que sirvió en su momento, sobre todo desde el punto de las infraestructuras, para dar la vuelta a países como España, y tuvimos en ese sentido, o hemos tenido una inmensa suerte, y España, parodiando o rememorando la frase de Alfonso Guerra histórica, si no la va a conocer ni la madre que la parió, pues es verdad, esta España de hoy, de la que yo nací, no se parece en nada, afortunadamente. Pero vino la crisis y se han profundizado hasta lo inexplicable las desigualdades sociales. Y no tiene ningún sentido hoy, en esta nueva Europa que quiere tender a esa cohesión social, las extraordinarias diferencias, por ejemplo, en la cobertura de la seguridad social. Yo creo que esa es la gran reforma pendiente de los fondos europeos y a lo que deberían destinarse muchos de los fondos europeos, a que un jubilado español cobre lo mismo que un jubilado inglés, bueno, ya inglés, ¿no?, que un jubilado alemán. Desde los países del norte siempre se ha defendido lo contrario, que no tiene por qué, entre otras cosas, civilinamente diciendo que ellos trabajan más, hasta el punto de, en ese deterioro de la clase política, llegar a decir que es que los españoles nos hemos gastado los fondos comunitarios en arroz y tartana, ¿no?, en verbena. Bueno, este marco financiero, es verdad que, insisto, lo tenía en la presentación, pero lo conocéis perfectamente, habla de un crecimiento inteligente, crecimiento sostenible, la inclusividad, el crecimiento integrador del que se refería, al que se refería José Luis, pero me vais a permitir simplemente referirme a qué peculiaridades, enunciándolas, de este marco financiero inciden o van a incidir en lo que es el nuevo control, el nuevo modelo de control de los fondos europeos. Porque es curioso, si se estudia uno el reglamento, que sí cambian muchas cosas de lo que es el marco financiero, pero el sistema de control, tú que estás en la ONA, prácticamente, salvo esa incidencia de este nuevo dictamen, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene que hacer la autoridad de auditoría, lo demás permanece prácticamente igual. Siendo así, y es lo que quiero enumerar, que hay una serie de peculiaridades que requerirían un nuevo modelo de control. Por ejemplo, la concentración de los recursos de la Europa de 2020, con los objetivos claramente definidos. La simplificación mediante el establecimiento de unas normas comunes a todos los fondos, otra. El enfoque orientado a resultados. Aquí me voy a detener, que yo creo que es el más importante y el que puede ofrecernos el nuevo enfoque que tiene que tener el control. Los nuevos mecanismos de ejecución. Por ejemplo, los instrumentos financieros, las inversiones territoriales, los planes de acción conjunta que deben... Esto, por ejemplo, los planes de acción conjunta van a exigir unas auditorías comprensivas. Aquí en la universidad saben de eso. No se puede auditar un edificio solo. Hay que... O los fondos... córtame cuando tenga que cortarme. Sino un control más comprensivo y más omnicomprensivo, mejor dicho. Paso de largo los instrumentos financieros, solo los he enunciado. La armonización de las normas de subvencionalidad y durabilidad, por ejemplo, también. En definitiva, la opción de costes simplificados a los que se ha referido ampliamente Yolanda. En definitiva, reitero lo mismo. Se cambia sustancialmente el marco financiero y no hay una referencia normativa clara, diferenciada, de cuáles deben ser los objetivos, aparte de esta novedad, cuáles deben ser los objetivos del control. Y aquí me voy a detener y dar también mi opinión personal, que sirve además no solo para el control de los fondos europeos, sino para el control de los fondos propios y para la realización o el cambio total. Y ahora que efectivamente no tengo las ataduras, no políticas, porque hablar o juntar en una misma frase político y órgano de control me chirría y se me rompen los esquemas. Cambiar el modelo de control, no solo de fondos europeos, sino el modelo nacional del control. No tiene ningún sentido, por ejemplo, y permítanme la crítica, un tribunal de cuentas como el que tenemos, eminentemente político, con todos mis respetos para los consejeros, la mayoría de ellos magníficos profesionales, pero que deben una cierta servidumbre o una cierta dependencia del partido que los nombra o los propone. Y eso
como es un hecho tan evidente y tan incontrovertido, puedo permitirme, ya lo decía cuando era síndico, o sea que tampoco he necesitado ninguna liberación en ese sentido. La duplicidad de los controles, la falta de coordinación entre el Tribunal de Cuentas, el famoso artículo 29 no se ha llegado a desarrollar y la ley es del año 82. ¿Cómo se articula eso? En función, al final es el factor humano, utilizando la novela de Graham Greene. Si hay un presidente extraordinario con inteligencia emocional, con empatía y que sabe administrar bien, y en el resto de los órganos de control pues funciona bien, en este momento pues funciona razonablemente bien, pero hemos vivido épocas en las que, por ejemplo, de muestra valga un botón, primer Congreso Nacional de Auditoría celebrado en Toledo, en la sede de la universidad. El que era entonces presidente del Tribunal de Cuentas prohibió a sus funcionarios asistir a ese congreso. ¿Cómo se come eso? Digo, no es el caso de la realidad actual, pero en el ámbito europeo hacía una pregunta no precisamente retórica José Luis, en el sentido, ¿tiene sentido mantener los sistemas de control, refiriéndose a la OLAF, creo que lo hacías, cuando se recupera un 0, o un 4,4%? Bueno, yo creo que sí. Habrá que establecer unos parámetros. Por ejemplo, yo aquí, cuando se ponía en cuestión la sindicatura de Castilla-La Mancha, que se suprimió definitivamente, me parece que el presupuesto último de la sindicatura fueron 1.600.000 euros. Y les ofrecí el ratio, varios ratios. Uno, euros por euro fiscalizado, me parece que estaba en 0,308. Era un órgano unipersonal, barato, eficiente. Pero hay otro elemento que también se tiene que tener en cuenta. Lo que yo llamo la cultura del control, o en términos más vulgares, que viene el lobo. Si no existe órgano de control, hablo por ejemplo de Castilla-La Mancha, no se sabe que, bueno, el único control va a haber la intervención, con un control de legalidad, de regularidad, pero puñeterías que se van resolviendo. No, tengo mucha confianza y muy amigo de la Interventora General del Estado, y soy un firme defensor del control interno, naturalmente. Pero lo estoy diciendo en plan un poco metafórico y como impactante. Pero yo creo que sí es. Lo que no se puede hacer bajo ningún concepto, y en algunos sitios se hace, es crear una administración paralela. Y Europa es muy dado a eso. Tú, que has estado muchos años, lo sabes. Organismos, cabezones, porque además, con el añadido de que, como todos los países de la Unión Europea, que yo creo que es un concepto que habría que cambiar, mutas mutandis es lo mismo que en el Tribunal de Cuentas tiene que ser una reproducción sus consejeros del arco parlamentario. Pues no necesariamente es un órgano técnico. En el tema del Tribunal de Cuentas Europeo, pues puede rotar, es mi opinión personal. Sigo adelante. ¿Hacia dónde tiene que evolucionar? Bueno, primero, cambiar todo el sistema de control, evitar duplicidades, ir hacia la coordinación. Y coordinar no es que un órgano superior coordina a los de abajo, no, en pie de igualdad, y cada uno en su ámbito, porque no hay duplicidades, que es otra cosa que yo defendía aquí cuando se intentó suprimir. Pues anda que no hay materia en el Estado para que el Tribunal de Cuentas, si fuera diligente, atendiera a esa fiscalización. No ir por encima del control interno. Si hay un control interno adecuado, supervísese y dese por bueno, como existe, por ejemplo, en Canadá, que es país puntero en auditoría, o en Australia. Y nos llevan años luz de nosotros. No sé cómo voy, porque ya digo que yo tengo mucha tendencia a enrollarme. Y por finalizar, dejamos algo para debatir. Yo creo que el nuevo marco del control, que no está recogido en el reglamento, pero que cabe en otros reglamentos ulteriores, debe ir enfocado eminentemente, sin abandonar la auditoría de regularidad, todos los muestreos, miles de operaciones, en este nuevo marco, en este nuevo objetivo de una Europa social, de una Europa menos económica, si se quiere, y más social, resultados. Y los resultados pasan por auditoría operativa. Y mientras no se hagan auditorías operativas de verdad, no digo que no sirvan los controles, pero desde luego mal vamos. Y un dato para terminar, referido al ámbito nacional. No sé qué universidad, Manolo a lo mejor se acuerda, publicó un dato que yo, cuando lo leí, no me lo creía, y luego he comprobado que es cierto. 40.000 millones de euros coste de la corrupción en España, solo en la contratación pública.
contratación pública que lleva mucha financiación europea. Esa cifra es todos los recortes más toda la lucha de la seguridad social. Eso es solo en España. La OLAF detecta eso, efectivamente, pero yo dejo ese interrogante. Yo creo que una lucha más eficaz contra la corrupción, que además yo creo que es la mayor de las insolidaridades, porque he comparado expresamente esa cifra con recortes con seguridad social. Es inadmisible, no. Termino aquí, muchas gracias, y se me olvidó dar las gracias a la universidad, pero aquí, como estoy como en casa, pues perdóname, Manolo, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Quedan abiertas bastantes reflexiones encima de la mesa. En última instancia, el papel o el impacto de la corrupción en las cuentas públicas, en la gestión de fondos, la labor de coordinación y revisión posterior de sistemas de calidad de los auditores. Quedan abiertas todas estas cuestiones. Si queréis, alguna pregunta desde os paso este micrófono, ¿vale? Sí, buenos días. Bueno, yo quería hacer una pregunta y no sé si también abrir un poco una reflexión, ¿no? La cantidad de organismos que hemos estado viendo a lo largo de la mañana y de controles, en alguna medida están disuadiendo, o al menos es una información que a mí me ha llegado, al gestor de fondos, a veces al técnico, de participar de esa filosofía que ponen en marcha, en práctica para este periodo y posiblemente para los siguientes la comisión. Es decir, en la medida que los fondos disminuyen, pues habrá que picotear, si me permiten la expresión, un poco de cada uno de los fondos y utilizar varios fondos para sacar adelante algo, ¿no? Entonces, esto, los controles y el miedo al solapamiento es algo que está echando para atrás a los técnicos en poner en práctica precisamente ese participar de distintos fondos, porque no vaya a ser que nos solapemos y que tengamos algún problema con los controles. Y por otra parte, parece que resulta paradójico, pero es una realidad que también está ahí, el tema de la corrupción o del fraude y las correcciones financieras, con lo cual los controles que también se duplican y se triplican o no son efectivos o habría que replanteárselos. Es simplemente eso. Gracias. Algunos reglamentos sí que prevén la posibilidad de que se cofinancien operaciones con fondos distintos. En el caso concreto del Fondo Social Europeo no está previsto, o sea, no quieren que sea así, en el caso español al menos. Respecto al tema de que se dupliquen o tripliquen los controles, quizás el problema es que muchas veces estamos hablando de operaciones que tienen financiación pública nacional y comunitaria y yo creo que debe hacerse el control de los fondos nacionales y el control de los fondos comunitarios. ¿Qué problema hay? Que a la Comisión Europea no le vale, muchas veces no le vale el control a nivel nacional. Yo no puedo utilizar en una auditoría de operaciones los resultados obtenidos por un compañero mío, que a lo mejor al mismo tiempo le hemos encomendado un control de operaciones comunitarias, ¿no? Entonces, no lo podemos utilizar como tal. No le sirve el informe firmado por un interventor de la administración local o de la administración autonómica o de la administración del Estado. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que yo no sé cómo estáis aquí en Castilla-La Mancha, pero en el ámbito de la Administración General del Estado el régimen de fiscalización previa es un régimen de requisitos básicos. No se hace fiscalización plena salvo en muy contados casos, con lo cual muchas veces se están
comprobando muy pocas cosas, y se ha reservado para lo que se llama el control financiero posterior un examen en fondo de las operaciones y del modo de gestión de los gastos. Tú hace un momento comentabas que era necesario hacer las auditorías operativas. La IGAE, en los planes de trabajo, en los programas de trabajo que se están elaborando ahora para el nuevo marco, sabemos que una de las cosas fundamentales que hay que hacer es evaluar los resultados. Nosotros ya, si no todos, muchos de nosotros ya nos veníamos planteando realmente qué se está consiguiendo con estos fondos. Antes José Luis hablaba de la gran cantidad de dinero que se ha utilizado en España para financiar programas de formación. Yo que estaba en Fondo Social Europeo 4 años y antes había hecho bastante control de operaciones de Fondo Social relacionadas con educación, porque estaba en educación, y había hecho auditorías de sistemas también de algunos organismos que estaban en los programas operativos de Fondo Social, ¿no? Pues cuando te pones a examinar un poco, quizá por gusto o por ahondar, ¿no?, el coste de lo que se llama un itinerario de formación, el coste que te está facturando, por decirlo de algún modo, un determinado organismo y lo que te está facturando otro, son totalmente distintos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es importante, es fundamental la evaluación de resultados, para lo cual el problema es que hay que establecer unos indicadores que realmente sean útiles. Y ahí está el problema. Las autoridades de gestión y los organismos intermedios tienen que hacer ahí un trabajo enorme al que hasta ahora no le habían prestado la atención suficiente, quizá porque no era exigible, ¿no? Y yo creo que eso les está suponiendo y les va a suponer un esfuerzo muy importante, porque además son temas muy difíciles de medir. Sí que puedes medir que se ha hecho 1 kilómetro de vía o 1 kilómetro de autovía, pero ¿qué efectos tiene eso sobre la economía? Ya no es tan fácil de medir, con lo cual la evaluación de las infraestructuras, siendo quizá más fácil, porque bueno, quedan ahí están, tampoco es tan fácil como a primera vista pudiera parecer. Gracias. ¿Alguna opinión al respecto? No, yo un comentario muy general, que a veces cuando se oye hablar de lo que se crea en Europa o en la Unión Europea o en la Comisión Europea, yo creo que se pierde de vista que eso es el resultado de toda una dinámica política que parte de los Estados miembros. Es decir, que Europa no es una realidad ajena a nosotros que haga reglamentos y directivas que le parezca a Europa, ¿no? Los hacen ministros españoles, eurodiputados españoles y funcionarios españoles de la Comisión. Quiero decir que ese es el resultado de integrarse. De la misma manera que la legislación nacional le puede gustar más o menos a un andaluz, pero al final se hace así. Es decir, que yo creo que tendríamos que intentar perder ese sentido de ajeneidad que tenemos respecto a Europa y al revés, de intentar que nuestras aspiraciones en todos los órdenes se canalicen así, como ha ocurrido en muchos casos, ¿no? ¿Alguna otra cuestión desde el público? ¿Le pasas el micrófono, por favor, si puedes? Sí, Yolanda, cuando se le da en un control de sistemas un 3 a un órgano gestor, ¿qué tiempo medio tarda el plan de acción en volver a ser operativo para declarar gastos? Pues hay de todo. O sea, ha habido organismos, la experiencia que yo he tenido, ha habido organismos intermedios que han resuelto rápidamente con temas bastante importantes que les suponía pérdida económica, y hemos tenido el caso de uno, quizás precisamente porque a pesar de que tenía un problema de gestión importante, no le supuso pérdida financiera, porque al mismo tiempo en sus operaciones no se habían detectado problemas. Tardaron meses en presentar un sistema de gestión, de modificar su sistema de gestión en una cosa que era sencillísima,
y al final, hartos de darle vueltas, en una reunión se lo redactamos nosotros, porque es que veíamos que aquello no tenía fin y era un borrador, otro borrador, otro borrador, y dijimos, mira, esto ya se tiene que acabar. Y en una reunión, todos en la misma mesa, les dijimos esto, y ya está, y es así. O sea, que depende, hay de todo. Hay organismos que son muy, muy rápidos, que a lo mejor te pelean mucho el 3 o la tasa de error del 15%, del 20%, o no están de acuerdo como en que tal cosa sea una irregularidad importante o de carácter sistémico, como nos ha pasado, pero una vez que ven que eso es así, que la autoridad de auditoría tiene su criterio sólidamente formado y justificado, pues luego sí que han sido muy rápidos en modificar sus sistemas. Hay de todo. No, entiendo que ahora tienen que ser más rápidos, porque ahora los propios reglamentos comunitarios exigen que cuando tú le estás poniendo un 3 o un 4 a un organismo intermedio, en un plazo de meses tiene que reevaluarse el sistema. Por tanto, necesariamente todos vamos a ser más rápidos. Oye, y otra cosa, en cuanto a pérdida de senda financiera, ¿Pérdida de? Senda financiera, es decir, pérdida neta de fondos. Sí. En el tema anterior, en el 2007-2013, había una irregularidad, siempre hablando al control de la intervención. Había una irregularidad y se cambiaban unos gastos por otros, ¿no? Y entonces no había pérdida neta, pero a no ser que fuera en el año 2015, que ya las declaraciones de gastos están cerradas y lógicamente hay toda irregularidad que saque la intervención, pues es una pérdida neta. Pero en este nuevo periodo de programación, como hay que auditar la cuenta, no me ha quedado muy claro que ahí año tras año puede haber una pérdida de senda financiera. Pues sí, es lo que no me ha quedado muy claro. Vamos a ver, si nosotros, si cuando se audite la cuenta existiese una tasa de error importante, que hiciese necesaria las correcciones financieras que no se hagan antes de emitir la cuenta, toda corrección financiera que ponga la Comisión Europea es una corrección financiera definitiva y no hay posibilidad de recuperar esos fondos para utilizarlos para otras operaciones. Mientras que en el caso de correcciones financieras que tú como Estado te has impuesto a ti mismo, esa cantidad sí que es recuperable. Sería la misma situación que hemos estado viviendo en el marco 2007-2013. Pero las correcciones, una vez, ten en cuenta que con el modelo de cuenta lo que se va es a un cierre parcial, prácticamente es un cierre anual, año por año. Se cierra la cuenta y se supone que ese gasto tú ya no lo vas a volver a ver. Yo lo que no sé es cómo va a actuar el Tribunal de Cuentas Europeo en esos casos. Supongo que la Comisión Europea, que ahora, como tú sabes, cuando terminaba el año, los tenías aquí en febrero, a hacer las visitas estas de fact-finding que nos hacían, pues revisaban nuestro trabajo, que a nosotros también nos auditan, venían, nos hacían una selección de operaciones, les teníamos que pasar todo el trabajo que nosotros habíamos hecho, y si encontraban algo que nosotros nos hubiésemos dejado o algo que nosotros no hubiésemos considerado gasto irregular, así ha sucedido, por ejemplo, muchas veces con diversos gastos salariales que para ellos no eran subvencionables y nosotros considerábamos que sí, determinados conceptos retributivos, ¿no? Pues ellos han querido imponer correcciones financieras. En casos así, si eso es una vez cerrada la cuenta y que ellos la hayan aprobado, porque no solo nosotros cerramos la cuenta, sino que ellos la tienen que aprobar y darlo por bueno, si ellos imponen una corrección financiera, esa es pérdida neta. Por eso se ha considerado oportuno establecer un calendario en el cual todos tengamos tiempo de hacer el trabajo y haya tiempo de efectuar las correcciones necesarias para evitar pérdidas netas. Ese es el objetivo. Bien, unas palabras, sí, por favor. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, yo sí. Armando, espera.
Bueno, comenzaba en mi intervención que uno de los problemas que tenemos es el control y quiero también retomar las palabras de Miguel Ángel sobre la necesidad de replantearnos los sistemas de control actuales que tenemos. La actuación de la autoridad de auditoría lo es sobre aquellos gastos cofinanciados con fondos europeos y eso, de acuerdo con los criterios, solo se produce cuando se ha certificado y se ha recibido, ¿no? Sin embargo, ese gasto, para poderlo certificar, ya se ha ejecutado y se ha pagado al beneficiario generalmente. Y de hecho, cuando nace con la retención de crédito, ya nace vinculado al fondo, por lo menos en nuestro ámbito, o sea, se le coloca la fuente de financiación y ya desde ese momento es un gasto que será financiado, al final, si llega a buen término, con los recursos procedentes de la Unión Europea. Sin embargo, por el sistema de control, o sea, fiscalización previa, requisitos esenciales, va pasando y llega incluso hasta el final, se paga y a partir de ahí es cuando se comienzan los controles del organismo intermedio, la autoridad de auditoría y es donde acaban detectándose irregularidades que, bueno, pues, con matices, criterios, etcétera. Eso es la parte que genera o chirría un poco en el sistema de control, porque parece que todo aquel gasto que ha sido cofinanciado con fondos al final tiene una irregularidad y, sin embargo, aquel que no le tocan los fondos, más o menos, igual en una auditoría posterior de carácter financiero, análisis de su eficiencia, tendrá un informe sobre el gestor, pero no tiene mayor repercusión. Que al final, como comentaba también el asistente en la primera intervención, es que el gestor trata de huir, como sea, de que le coloquen fondos. O sea, yo como director de presupuestos al final se los coloco directamente, con lo cual siempre ya chirrían diciendo, no, mira, dame autónomo, que es que esto no voy a tener yo mayores problemas, ¿no? Entonces, en ese esquema, o sea, es lo que hablaba, colocar una estructura de control solo pensando en la cofinanciación, o sea, es decir, cuando yo lo he recibido, cuando tenemos una estructura también de control, y yo sigo pensando que debe ser siempre el órgano que es la intervención, yo no sé si por esa, llámese, dejadez, o que no quiero que se me interprete mal, de ir acelerando requisitos esenciales, fiscalización previa, sin más, al final lo que conduce es a la existencia de esas, llámense, irregularidades que provocan, pues, que aparezcamos como malos gestores o que tenemos, como decía en el Parlamento, pues una serie de deficiencias estructurales en cuanto a ello, o que la Comisión no quiera fiarse de los informes que la propia intervención, que es el órgano nuestro de control interno, ha hecho y prefiere tener otro y nos va a superponer. De hecho, algunas veces, o sea, y así ha venido ocurriendo, que después de estas correcciones financieras las hacemos, el gestor se queja, pero se hacen, pero al final hay un beneficiario que cuando se la vas a pedir, que te devuelve la parte y dice que no, acude a los tribunales y se lo reconocen. Con lo cual, o sea, tenemos un sistema que chirría, porque quizá antes de haber llegado al momento de la certificación, si todos esos controles que en principio se hacen una vez que se certifica, se hacen previamente, no habríamos llegado hasta ahí, porque reconocido a este último señor su derecho a percibirlo, se acabó ya el tema. Es lo que, bueno, es una reflexión por la cual, en principio, es todo lo que provoca y yo, vamos, como gestor, cuando me lo transmiten, y a veces también que lo sufro como organismo intermedio, pues provoca un cierto malestar, porque es que no entienden, pero si es que yo, mi actuación, o sea, como organismo intermedio, me baso en la confianza que me genera el sistema de control que tengo y, sin embargo, ese sistema lo que me provoca es que me lleva a que aparezca como que soy el que no ha tomado medidas para que esto funcione, cuando no soy el responsable de ese control, del que es el funcionamiento de la Administración, que al fin y al cabo entiendo que es la que debemos hacer prevalecer y es nuestro marco jurídico. Vamos, es una reflexión de toda la intervención. Recogiendo a modo de conclusión de la mesa las quejas, lamentos y el modus vivendi tanto de gestores como de controladores públicos, si se piensa en la verticalidad del control, hay dos, por los solapamientos que hay dos palabras o dos conceptos en los que hay que trabajar. Uno es simplificación administrativa y otro es coordinación.
En la parte de la simplificación administrativa, recuerdo las palabras de la directora del Servicio de Coordinación Antifraude, que cada vez que cambia un periodo de programación, dicen, por Dios que no me simplifiquen, porque eso conlleva más trabajo. Y por la parte del solapamiento, no hay que tender a hacer un control inercial. Ya desde el punto de vista interno, hay 3 autoridades que en un organismo intermedio establecen controles. En este nuevo periodo, incluso la autoridad de gestión ya tiene responsabilidad directa sobre el fraude, tiene que hacer controles antifraude, pero se tiende a hacer un control inercial en el que muchos controles, al final, cada uno se va apoyando en el anterior y al final no pasa nada. Cuando se descubre una irregularidad, dice, ¿cómo pudo pasar esto después de 7 controles? ¿No? Quizá haría falta menos, pero más efectivos. Ahí es un poco donde enlazamos. Y donde enlazamos gestores y controladores es que el control es tarea de todos. Es una función que desde el ejercicio de una gestión, de una proyección, de una planificación responsable debemos realizar. Es un poco la síntesis que extraigo de esta mañana, tanto en la primera mesa de gestión como en esta parte de control. Y por mi parte agradecer, nos tenemos que ir porque nos hemos quedado solos, agradecer a los ponentes el esfuerzo de trabajo, de concisión por parte del tiempo y simplemente a efectos logísticos informaros que la visita guiada se ha pospuesto media hora para darnos un poco más de margen, es a las 8 de la tarde y el punto de encuentro es la Iglesia Madre de Dios en el pórtico en la fachada Modeja, ¿de acuerdo? Ahí tendremos la visita guiada. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia.